Pues resulta que no desaparecí y me quedé como un misterio sin resolver, sino que en realidad mientras estaba en el baño me puse a pensar en distintas criaturas mitológicas, por lo que en el iceberg de hoy, que fue creado por Juan Díaz y a quien va dirigido todo el crédito, veremos una gran cantidad de estos mitos y leyendas. Así que preparen su cosplay de criptozoólogo y carguen su rifle, ya que hoy iremos a cazar unos cuantos seres fantasiosos. Si es que parezco más un hipster que un criptozoólogo, pero así se va a quedar. Primer nivel. El chupacabras. Aquí hay un inconveniente, ya que el primer avistamiento del chupacabras, y de dónde sería originario este ser, fue en Puerto Rico en 1995, cuando fueron encontradas 8 ovejas muertas a las que aparentemente se les había succionado toda la sangre. Sin embargo, igual en la década de los 90 se empezaron a registrar incontables avistamientos del chupacabras no solo en México, sino que también al sur de Estados Unidos, llegando hasta Chile e incluso en Rusia y China. Que hasta yo tuve la suerte de ver uno y ni siquiera había nacido. La apariencia de esta criatura normalmente es descrita como algo parecido a un reptil, con piel escamosa, grandes ojos que brillan en la oscuridad y una larga fila de espinas en su espalda, casi como si tuviera la apariencia de un alienígena. Aunque yo lo conocía más por la otra versión que se tiene, que es la de una extraña raza de perro salvaje, que cuenta con grandes colmillos y garras, sin pelaje y una columna vertebral pronunciada. Además de que se dice que sus hábitos son similares a los de un vampiro, ya que recurre a la hematofagia para alimentarse atacando a animales domésticos, y especialmente cabras, como no podía ser de otra forma. Incluso los científicos consideran que su existencia es más probable que la de otros seres fantasiosos como Pie Grande o el monstruo del lago Ness, pero que en este caso no sería un ser mitológico, sino que en realidad serían coyotes infectados con sarna, ya que ésta produce la caída del pelo y cubre la piel con una especie de costras que le dan ese aspecto escamoso, además de que los animales enfermos al estar muy débiles, no pueden cazar sus presas regulares, por lo que tienen que recurrir al ganado, que son animales más fáciles de cazar. Así que más que un ser fantasioso, el chupacabras sería un animal enfermo. Así que chiste. Náhuales. Que en náhuatl significa oculto o disfraz, es como se le conoce a una especie de brujos o seres sobrenaturales con la capacidad de adoptar la forma de un animal. En México la referencia más antigua data de escritos entre 1540 y 1585, donde se cree que los chamanes recurrían a este acto para el beneficio de su comunidad. Más allá de valerse de su transformación, era una forma de introspección para acceder al mundo espiritual y encontrar respuestas a sus diferentes problemas. Además se le asocia erróneamente esta capacidad a dioses prehispánicos como Quetzalcóatl, que en realidad quien tenía esta capacidad era Tezcatlipoca, que dicho sea de paso, me encanta el concepto de la creación del mundo de la mano de estos dioses. Pero regresando a los nahuales, de acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona al nacer ya tiene un espíritu animal que lo protege y lo guía. Siendo espíritus que se manifiestan en los sueños, además de influir en la vida de sus protegidos, ya que si una mujer cuyo nahual fuese un sensontle, tendría una voz privilegiada para el canto, aunque habría brujos y chamanes que pueden crear un vínculo mayor con sus nahuales, aprovechando cada una de sus habilidades, o incluso algunos más preparados, adoptar la forma de un animal, utilizando esta habilidad para distintas cosas, no todas buenas. Además en internet se pueden ver cientos y miles de pruebas de estos seres, ya sean en fotografías o videos, e inclusive testimonios. Para estos seres no hay una explicación más realista, por lo que solo se quedan como un mito. Aunque para no romper la ilusión, haremos de cuenta que todas las criaturas en este iceberg son reales. Como curiosidad, en el bachillerato tenía un amigo que venía de un pequeño pueblo, y le solíamos hacer mucha burla diciendo que su abuela era una bruja y su abuelo un nahual. Incluso, cada vez que en la escuela veíamos un cuervo, le decíamos que era su tío que lo venía a visitar. Eran comentarios un poco pesados, pero todo desde la broma. Alebrijes. Son seres imaginarios fantasiosos conformados por diversos elementos fisionómicos de diferentes animales, que no solo son animales de fantasía, sino que también de otros animales reales para así crear un nuevo ser.
En la película de Coco se les representa como aquellos seres que sirven de guía para los muertos, pero en realidad no tienen un lugar dentro de la mitología clásica mexicana, ya que en realidad se tratan de un tipo de artesanía creada en 1936 por Pedro Linares, originario de la Ciudad de México. Siendo actualmente artesanías fabricadas con cartón o papel con un esqueleto de alambre o madera pintados de una manera muy colorida. Aún así, el origen de esta idea es muy curiosa, ya que cuando Pedro Linares tenía 30 años cayó muy enfermo, y como no tenía los recursos para acceder a un tratamiento de su enfermedad, sus hermanas intentaron utilizar remedios caseros. Se dice que cuando estaba en cama, soñaba con un bosque de aspecto mágico, donde los animales se transformaban en extrañas criaturas, como un burro con alas o gallos con cuernos de toro, que gritaban únicamente la palabra alebrijes. Pedro se acercó a uno de ellos para pedirle poder regresar, ya que aún no era su turno de morir, por lo que despertó completamente curado, y decidió que quería representar a las criaturas que vio en aquella experiencia cercana a la muerte. Como ya mencioné, se les representa en la película de Coco, y también en la saga de leyendas, donde incluso vemos un alebrije hipio drogadicto, que es lo mismo. También recuerdo que hace ya muchos años en una revista llamada Big Bang venían distintos muñequitos, y unos de ellos eran alebrijes, los cuales recuerdo con mucho cariño. Lástima que mi mamá decidió purgar varios de nuestros juguetes porque decía que ya no los ocupábamos, y mis alebrijes quedaron en el olvido. El charro negro. Y ahora empezamos con las leyendas urbanas de seres sobrenaturales, ya que el charro negro es una entidad que se dice, suele aparecer en las zonas rurales de México ante los viajeros solitarios, así que las personas que vivimos en ciudad nos podemos relajar tantito. Al menos eso espero. Su origen se remonta a un niño nacido en una familia pobre, pero que aún así le gustaba vestir de manera elegante, incluso llegando a no comer para ahorrar dinero y comprarse trajes elegantes. Sin embargo, con la muerte de sus padres, cayó aún más en la miseria, por lo que decidió invocar al diablo para hacer un pacto con él y obtener grandes riquezas a cambio de su alma, que con el tiempo terminó gastando en mujeres, vino y costosos trajes. Cuando se acercaba el momento de pagar su deuda, el hombre mandó a cubrir su casa con cruces para evitar que el diablo apareciera, pero el miedo de morir era tal, que una noche decidió escapar junto con su caballo en mitad de la noche, donde se terminó encontrando con el diablo, quien venía a cobrar su deuda. El caballo intentó patear al diablo, y viendo la lealtad a su amo, decidió condenarlo a él también. Así que desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir en el infierno, solo pudiendo salir para cobrar las deudas que otros tienen con el diablo, esperando que algún día alguien pueda tomar su lugar y él junto con su caballo por fin poder descansar en paz. Debo decir que esta es una de mis leyendas favoritas desde que la escuché, además de que si notan cierta similitud con otros personajes, es porque estamos ante el Ghost Rider original. Más o menos. Así que la enseñanza de esta historia es que no hagas tratos con el diablo, a menos que quieras convertirte en un vengador fantasma. La Llorona. Esta perfectamente podría ser la leyenda más conocida de este iceberg, ya que ha recorrido el mundo e incluso se han hecho varias representaciones cinematográficas de La Llorona. Se remonta a la época de la conquista, y se cuenta sobre una mujer, que según la versión varía en nombre y etnia, que tuvo varios hijos que de igual forma varían la versión, con un hombre que la abandonó, así que por despecho asesina a sus hijos, ahogándolos en un río o apuñalándolos. Después de eso la mujer fue quemada o colgada, y después regresó como un alma en pena y arrepentida, mientras recorre las calles, ríos y pueblos por la noche buscando a sus hijos, mientras se escuchan sus llantos y lamentos. Además se dice que cuando la escuchas cerca significa que está lejos, mientras que si la escuchas lejos significa que está cerca, y a decir verdad todavía no comprendo, ya que eso es científicamente imposible, pero le vamos a dar el beneficio de la duda. Pues aunque muchos países se atribuyen su origen, el lugar del que proviene es justamente de México, solo que sus orígenes son un tanto diferentes al más conocido. Esto ya lo expliqué en el iceberg de los asustadores de niños, ya que el origen de La Llorona viene de épocas antes de la conquista a Tenochtitlán, donde había varios presagios que indicaban la caída del imperio mexica, por lo que una mujer, preocupada por el bienestar de sus hijos, se lamentaba por las noches preguntándose cómo protegerlos. Aunque también hay una versión que involucra a la diosa Cihuacóatl, que sabiendo la caída del imperio, lloraba por sus hijos, que era todo el pueblo. El Cucuy. Esta es una versión del coco que se utiliza en algunas regiones de México y el sur de Estados Unidos, y básicamente es el mismo ser que el coco solo que con un nombre diferente.
Si es que a lo loco voy a repasar todos los asustadores de niños. Personalmente toda mi vida lo he conocido como el coco, y es una criatura utilizada para asustar a los niños y procurar que se vayan a dormir temprano. Y aunque es un ser que no tiene una verdadera forma definida ya que varía según quien cuenta la historia, se dice que un almirante portugués le puso el nombre de coco a los frutos provenientes de las palmeras por su parecido con la cara del coco, y no sería raro ya que se dice que tiene un origen ibérico, aunque es un ser muy extendido a lo largo del mundo, ya que también se le conoce como cuco en varios países de Sudamérica, mientras que en Brasil es el bicho papao, y en países nórdicos como busemanden. Aluxes. Se trata del equivalente a los duendes o elfos clásicos para la cultura maya, siendo conocidos así en el suroeste de México y en algunas partes de Belice y Guatemala, y así como sus contrapartes germánicas, les gusta robar objetos brillantes o hacer diferentes travesuras. Se cree que son seres de baja estatura, llegando a la altura de las rodillas de una persona convencional, con la apariencia de personas en miniatura y con vestimentas tradicionales mayas. También se dice que son invisibles normalmente, pero pueden adoptar una forma física para comunicarse con los humanos o espantarlos, y su hábitat estaría en las selvas o campos. Aunque también deben proteger el Xilbaba, el mundo subterráneo maya, además de que para ingresar a un bosque o santuario es necesario pedirle permiso a estos seres para evitar accidentes, enfermedades o desastres naturales. También existe la creencia de que los aluxes se quedan en los caminos para pedirles ofrendas a los viajeros, por lo que si se niegan causarán estragos. En cambio, si se aceptan sus condiciones, pueden proteger a la persona y traerle buena suerte. Para invocar a un alux, algunos campesinos construyen una pequeña casita en su milpa, y durante 7 años el alux ayudará a crecer el maíz y llamar a la lluvia, además de que vigilará los campos por la noche. Una vez pasados los 7 años, el campesino debe cerrar las puertas y ventanas de la casita para sellar a la lux dentro, ya que de lo contrario se puede perder el control de él. Y no es bueno llamarlos en voz alta ya que podrían llamar la atención de una lux con mal humor. Sí, todo muy bonito, pero eso no quita que les guste robar tus cosas o mover tus objetos de lugar para que pierdas los estribos, tratando de encontrar aquello que se te perdió. Así que como vea un duende lo piso. La mano peluda. No se debe confundir con aquel reconocido programa de radio presentado por el fallecido Juan Ramón Sáenz, sino que es una leyenda que tiene sus orígenes en la ciudad de Puebla en el siglo XX. En esa época era el auge de las casas de empeño que practicaban la usura prestando dinero a cambio de un objeto preciado y enormes intereses. Es la historia del señor Villa, conocido también como Horta, a quien la genética no le favoreció en nada ya que era bajo de estatura, regordete, calvo y muy peludo. Que ya debe de ser triste tener el cuerpo cubierto de pelo exceptuando la cabeza. Pues él era un usurero y avaro que se aprovechaba de sus vecinos, llegando a ser una de las personas más ricas del lugar, pero a su vez de las más odiadas. Aquellas personas pobres de quienes se había aprovechado comenzaron a maldecirlo pidiendo a Dios que le secara la mano por lo que había hecho. Cuando el hombre murió, como si se tratara de justicia divina, las súplicas de la gente fueron escuchadas y antes de ser enterrado, la mano del señor Villa se secó. Los anillos de oro que le gustaba vestir al señor se le encarnaron, por lo que se fue a la tumba con una mano negra y peluda. Por lo que se dice que en las noches más oscuras, el señor Villa todavía busca venganza por todo el mal que le desearon. Por lo que si vas al cementerio de San Francisco puedes notar como una mano recorre todo el lugar y se mueve como si fuera una tarántula. Segundo nivel. La Moira. Es conocida por ser una de las casas más embrujadas y malditas de México, que se encuentra en San Miguel Chapultepec en la Ciudad de México. La historia más conocida es la de un niño llamado Marcus, que por esta vez lo llamaremos Marcay. Pues cuando tenía 8 años, Marcay entró a esta casa abandonada, donde empezó a escuchar voces inexplicables, pero que solo despertaron aún más su interés por explorar la casa. Después de eso subió las escaleras, y fue en una habitación donde presenció la aparición de un hombre que había sido colgado del techo. Asustado, Marcay huyó de la casa, y por 10 años los recuerdos de aquel hombre colgado lo atormentaban. Obsesionado con la casa, regresó, donde terminó ahorcándose en la misma habitación donde había visto al hombre.
No se sabe por qué el niño regresó a la casa, pero hay quienes especulan que fue poseído por una entidad oscura, o que fue testigo de su destino cuando era niño, y regresó para cumplir la profecía. Por lo que se cree que la casa alberga muchos fenómenos paranormales tales como sombras que se mueven, sonidos inexplicables y voces siniestras, vamos, lo típico de una casa abandonada. También se utilizó la casa para sesiones espiritistas y recorridos nocturnos, pero debido a la fuerte presencia de demonios se decidió por cancelar todo, y actualmente es una propiedad privada a la que no se puede acceder, y por si fuera poco ahora está pintada toda de negro para aumentar más las creencias de lo paranormal. La monja de la catedral. Más concretamente de la Catedral de Durango, es una leyenda que tiene su inicio en el siglo XIX en la ciudad de Durango, donde nació la historia de amor entre un soldado francés y una monja, pero lo suyo resultaba imposible. La monja se llamaba Beatriz, y era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, que había jurado entregar su vida en cuerpo y alma a Dios. Un día vio caminando a un apuesto soldado francés llamado Fernando frente a su convento, y en el momento que sus miradas se cruzaron se enamoraron a primera vista. Desde ese momento cada día a la misma hora él pasaba frente al convento para admirar la belleza de Beatriz, mientras ella lo observaba desde su ventana. ¿Eh? ¡Cuánto amor! No puedo con esto. Hasta que un día, en plena madrugada tocaban la puerta del convento, y cuando Beatriz abrió encontró a Fernando bañado en sangre, por lo que le dio alojamiento y curó sus heridas. Y como tenía miedo de que si salía a la calle lo matarían, lo escondió en su cuarto durante varios días hasta que recuperara sus fuerzas. En ese tiempo vivieron plenamente el amor. ¿Eh? Otra vez. Por lo que Beatriz estaba dispuesta a dejar todo por su amado, pero aún no era el momento ya que se tenía que ir, pero prometió volver por ella. Pero de lo que Beatriz no se enteró, es que Fernando fue fusilado pocos días después por el ejército mexicano, por lo que ella cada noche subía al campanario esperando la llegada de su amor. Hasta que un día el cuerpo de Beatriz fue encontrado en el piso de la catedral, por lo que se dice que se suicidó saltando desde el campanario. Desde entonces el alma de Beatriz deambula por la catedral, y en la noche se puede ver su silueta esperando la llegada de su amor. Esperen, me están diciendo que si vas a la Catedral de Durango tienes la posibilidad de encontrarte con una hermosa monja de cabello rubio y ojos azules. ¿Por qué nadie me avisó antes? La planchada. Continuamos con las leyendas más conocidas, y cuenta sobre el fantasma de una enfermera que vaga por los pasillos del hospital atendiendo a los enfermos que la necesitan. Se cuenta que un día una chica de nombre Eulalia entró como enfermera a un hospital, con una buena presencia, amable y de gran profesionalismo. Hasta que un día llegó al hospital el doctor Joaquín, al que todas las enfermeras fueron a conocer, excepto Eulalia, quien se quedó atendiendo a un paciente. Pero después fue convocada para ayudar en la extracción de una bala a la pierna de un paciente, donde quedó enamorada del doctor Joaquín. Meses después el doctor aceptó ser su novio, pero no parecía amarla y se rumoreaba que coqueteaba con otras chicas a sus espaldas. Tras un año de noviazgo, el doctor le propuso matrimonio y ella aceptó, pero antes de la boda el doctor tenía que irse a un seminario de 15 días, por lo que le pidió a Eulalia que le planchara un traje y luego se fue. Días después un enfermero le declaró su amor y la invitó a una fiesta, pero Eulalia se negó por su novio. Pero el enfermero le reveló que el doctor en realidad se había ido de luna de miel con su nueva esposa, cosa que confirmó poco después. Después de esto ella empezó a descuidar a los enfermos, al grado de que algunos murieron, hasta que años después una enfermedad cayó sobre ella, y antes de morir se arrepintió de sus errores, sin poder perdonarse a sí misma. Tras su muerte se comenzaron a dar testimonios de una enfermera impecable que ayudaba a los enfermos del hospital, y cuando les preguntaban por su apariencia, no coincidía con ninguna otra enfermera del hospital. Duendes. ¿Qué se puede decir de los duendes que no se haya dicho ya? Más allá de que también se les conoce como chaneques y que estuvieron involucrados en una historia contada por el Fede Lobo en un Luisito Radio. Pues en este caso los chaneques se dice que son los encargados de cuidar los bosques, las selvas y los animales silvestres. Se les describe con la apariencia típica de los duendes, aunque también como personas que miden 1,20 m de altura, con los pies al revés, un cuerpo deforme con cola y carentes de orejas. Hay personas que consideran que los chaneques son seres amistosos que solo hacen travesuras, pero se comenta que para protegerse de ellos puedes hacer algo con ojos de venado o collares de nueces, e incluso solo basta con ponerse la ropa al revés.
Aunque tengo entendido que te puedes poner los calzones al revés para que no te chupe la bruja. Bueno, también depende qué bruja. Y para deshacerte de los chaneques, para evitar que muevan cosas de tu hogar, debes dejarles un dulce o una fruta y se calmarán. O una manera más fácil es pisarlos en cuanto los veas y verás cómo se calman. Y al verlos en el bosque se deben tratar amablemente y darles las gracias por cuidarte. O también puedes meterles un cabezazo, una patada voladora o 2 puñetazos en las costillas para que dejen de molestar. El empautado. Esto sucedió hace muchos años en Guerrero, donde cada año en la feria de la ciudad de Arcelia había un palenque de gallos y jaripeo. Ese día se iban a montar los toros de un conocido ganadero, que eran considerados muy fuertes y pocos jinetes podían quedarse sobre su lomo. Uno de los jinetes era conocido como el Sapo, que tenía la esperanza de volverse famoso y ganar mucho dinero. Cuando el Sapo se dirigía al corral de toros, un jinete vestido de charro todo de negro se le apareció, ofreciéndole el trato de que podría montar cualquier toro que quisiera, todo a cambio de su alma. El Sapo aceptó sin saber qué había hecho, y cuando vio el toro que le había tocado, un enorme toro negro con cuernos largos y afilados, se le olvidó el trato que había hecho y se encomendó a Dios. Al momento de subir al toro, este enloqueció y de un salto salió del corral y huyó del lugar. El Sapo intentaba soltarse del toro, pero parecía que sus manos estaban pegadas, cuando escuchó una voz que le decía que faltó a su palabra encomendándose a Dios, por lo que ahora se iría al infierno junto con el toro. El Sapo comenzó a suplicar y rezar, pero el diablo que había adoptado la forma del toro no hizo caso y continuó su camino, hasta que se apareció frente a ellos un caballero blanco sobre un caballo del mismo color, al cual el toro intentó atacar, pero el caballero asesinó al toro con su espada, haciéndose humo y liberando al Sapo. El caballero reveló ser San Martín Caballero, enviado por Dios para salvar al hombre tras sus plegarias, pidiéndole que a partir de ese momento solo siguiera en buen camino. Desde entonces el Sapo dejó todos sus vicios y la monta de toros, volviéndose un hombre trabajador y responsable y teniendo un altar para el caballero como agradecimiento por salvarlo. ¿Y ya? ¿Dónde quedan los espíritus errantes en busca de venganza? La Yusca. Este es un mito contado en el Cedral en San Luis Potosí, donde se cuenta que hace muchos años vivía una señora que no tenía ojos a lo que llamaban la Yusca. Siendo una mujer muy pobre que vestía con ropas viejas y sucias, que aceptaba cualquier cosa que la gente le diera en la calle, aunque no pidiera nada ni mendigara. Aunque lo extraño de ella era que siempre estaba en los velorios, y sin alguna razón que pudiera explicarlo, era la primera en llegar. Se dice que la Yusca de joven era una bruja, que todas las noches antes de irse volando o convertirse en un animal se quitaba los ojos y los ocultaba entre los trastes a un lado del horno, para después ir a hacer sus brujerías. Una noche su marido regresó a casa y se acercó al horno para prepararse café, pero sin darse cuenta movió los trastes a un lado y los ojos cayeron al fuego, por lo que desde esa entonces la Yusca se quedó sin ojos, pero aún así sabía llegar a cualquier parte donde hubiera un velorio. Cuando los lugareños veían a esa señora caminando muy deprisa, ya sabían que se dirigía a donde hubiera un cuerpo tendido, ya que normalmente caminaba encorvada y muy despacio. Nadie sabe cómo es posible que se entere donde hay un muerto, ni cómo podía llegar sola y ciega hasta el lugar, e incluso había ocasiones en que al llegar a una casa, la persona todavía no moría y estaba en su lecho de muerte, por lo que se cree que ella es una mensajera de la muerte que presagia que tal persona va a morir. ¿Es normal que una anciana esté al otro lado de la calle viendo directamente a mi ventana? La cegua. Se trata de un personaje de leyendas, que es un espectro que se materializa en las noches por caminos solitarios, donde pide ayuda a quien pase por ahí para llevarla a algún pueblo cercano. Generalmente se le aparece a los hombres mujeriegos en la forma de una mujer hermosa, que luego se transforma a un monstruo con cabeza de caballo. Su origen viene de una diosa náhuatl que representaba la madre tierra, diosa de la fertilidad y la lujuria, siendo una diosa conectada a la vida sexual. Su origen también está relacionado con el nahualismo, por lo que se decía que cualquier mujer tenía la capacidad de transformarse usando brujería, además de ser la diosa de los pecados carnales, ya que seducía a los hombres, para que cuando la abrazaran ella revelaba su verdadero aspecto para matarlos o volverlos locos. Además es descrita como una joven muy linda, de piel blanca y rostro ovalado, ojos negros y grandes, con un cabello rizado de color negro con una voz que arrulla como el canto de una sirena y con un cuerpo de curvas pronunciadas y esbelto, vestida de negro o blanco y algunas ocasiones con un lujoso vestido de época. Vaya. Parece que se emocionaron con la descripción.
Bruja de Coyoacán. Se dice que en los inicios del barrio de Coyoacán era un pueblo muy visitado por los ricos para vacacionar, aunque escondía secretos y leyendas, como una bruja que le chupaba la sangre a los niños. En aquel tiempo vivía un joven, que era muy apuesto y el más codiciado del lugar, cosa que aprovechaba para tener muchas parejas, hasta que se enamoró de una bella joven desconocida. A él siempre le advirtieron que ella no era una buena mujer, que incluso era practicante de brujería, pero como el amor es más fuerte no hacía caso a los comentarios. Llegó el día en que ambos se casaron, solo que el único problema es que la mujer lo que cocinaba era moronga todos los días, cosa que pronto fastidió a su marido, que lo comentó con un amigo de su infancia. Su amigo le comentó que se decía que su esposa era una bruja, que solo la siguiera en la noche y lo descubriría. El hombre se fue de ahí sin decir nada, y al llegar a su casa le cuestionó a su esposa porque siempre cocinaba lo mismo. Ella respondió que su padre era el dueño de un negocio, y lo que no se vendía se lo regalaba a sus hijos, al hermano mayor le tocaban las vísceras, a su hermana las patas y a ella la sangre. Como no quedó satisfecho con la respuesta, en la noche el hombre no durmió, y en plena oscuridad su esposa se levantó y fue a la chimenea. El hombre hizo lo mismo de manera silenciosa, cuando llegó a la habitación donde estaba la mujer, que comenzó a quitarse la piel y convertirse en una bola de fuego. Tras esto el hombre lanzó la piel al fuego de la chimenea, y minutos antes del amanecer la bola de fuego regresó a su hogar, pero al no encontrar su piel enloqueció azotándose contra las paredes, hasta que al salir el sol se desvaneció, y desde entonces no se volvió a saber nada de aquella bella mujer. Y por hoy damos por terminada la primera parte de este iceberg, por lo que justo ahora iniciaré con la segunda ya que aún nos queda un largo camino por recorrer, y sobre todo, mitos y leyendas por descubrir. Y creo que ya me puedo quitar este ridículo disfraz. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y por ahora los dejo, ya que vine a la catedral en busca del espíritu de alguna hermosa monja. Esperen, hay algo detrás de mí, ¿verdad?